Vale la pena, hermanos, que entendamos que en esta ciudad, y yo diría en este mundo, muy poco se entiende acerca de la crucifixión, resurrección, ascensión y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy poco se entiende en esto. Hay mucho que está escrito en cuanto a esto, muchos libros, miles y miles de libros que tú puedes estar estudiando, extrayendo cosas, no todos de buena calidad, pero muchos libros para poder comprender lo que es la crucifixión, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia lo contiene en su plenitud. No hace falta que vayas a ningún otro lugar, la Biblia lo contiene. Y cuando tú no vas a ella, cuando tú no te acercas a la Escritura, estoy seguro que no encontrarás la verdad. Lo mismo que sucedió con el pueblo judío hace muchos años. El pueblo judío, a pesar de conocer las verdades, a pesar de escuchar, y además de declararse ellos sabios, ¿no es cierto? Fariseos, saduceos, todos ellos declararse sabios y estudiosos de la Escritura, y se supone que esperaban ¿a quién? A su Mesías, a su Salvador. El día que estaba el Señor frente a ellos, Dios mismo frente a ellos, ellos decidieron no reconocerle. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, hoy en día no es tan diferente, hermanos. Ahí está la Escritura. Y muchos dicen, yo sí le conozco. Los fariseos decían de esa misma manera, yo le conozco. Sin embargo, le rechazaron. Y hoy en día pasa lo mismo. Decimos, le conozco, y sin embargo, se le sigue rechazando, a pesar de saber que Él va a venir nuevamente por los suyos, ¿no es cierto? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nadie de nosotros nos entristezcamos como otros que no tienen esperanza, sino que esperemos el regreso del Señor con voz de mando, con voz de arcángel, como profeta de Dios, va a venir por los suyos, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las alturas. Muchos no lo creen, o muchos saben que va a venir, pero no lo esperan ni no lo desean de esa forma. Esta tarde quiero hablar acerca de eso, este acontecimiento, acerca de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue profetizada hace muchos cientos de años, hermanos, atrás. Pero sin embargo, hermanos, estos líderes religiosos no hicieron caso de esta situación. Y quiero hablar acerca de ustedes esta tarde, acerca de la resurrección, tomando Isaías, el libro de Isaías, tomando este antecedente ahí. Qué bendición poder reunirnos esta tarde entonces para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Mucha gente se reúnen hoy para poder salir ¿a dónde, hermanos? En la playa. No está mal pasear, nadie niega que está mal ir a pasear, ¿no es cierto? Pero a toda la comunidad de creyentes, a todos los que nos decimos ser hijos de Dios, nos interesa mucho estar reunidos y conmemorando en este día lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pero decía hace un momento, está mal entendido lo que es la crucifixión y la resurrección. Son tiempos de vacaciones, son tiempos de ir a la playa, son tiempos de saturarnos de comida, de regalos, salir fuera de nuestros hogares. Y insisto, no está mal, pero esto no es la Semana Santa. Eso no es lo que significa. La Semana Santa significa la liberación, por decirlo así, de las almas perdidas, de los cadáveres espirituales. La liberación de todos aquellos que reconocen a Cristo en su vida y llegan a la parte del arrepentimiento, donde el Señor se da cuenta de esa sinceridad y los atrae como sus hijos. Esa es la idea de la Semana Santa, reconocer que hubo alguien que dio su vida por nosotros. Entender que este sacrificio nos otorga la reconciliación de nosotros los hombres con Dios y nos libera. No solo estamos reconciliados con Dios, sino que nos libera del pecado. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La forma en que ocurrió este evento, hermano, este acontecimiento, amigo, se nos narra en todos los evangelios. No voy a entrar al detalle de leer todos los evangelios, ni la lectura sería muchísimo, pero por ejemplo, Mateo, el evangelio de Mateo nos narra en Mateo 27, si quieren acompañarme,
solamente para que vean parte de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte. En Mateo capítulo 27 dice que venida la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Contra quién? Para entregarle a muerte. Recuerdan que apenas hacía unos días atrás, lo vimos el domingo pasado, hacía unos días atrás, que todos estaban, ¿cómo? Felices de recibir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El domingo que muchos de ustedes conocen como de Ramos, este domingo de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Todos estaban felices y contentos, y hacíamos una aclaración, quien estaba entrando ahí, ¿quién era? Dios mismo, ¿no es cierto? El libertador, el salvador, estaba entrando ahí, ¿no es cierto? No festejamos palmas, no bendecimos palmas. Eso no trae salvación alguna, según lo vemos en la Escritura, sino que es la salvación en Cristo, quien entra a Jerusalén para entregar su vida. Y aquí está, este día por la venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra el Señor Jesucristo para entregarlo a muerte, y lo llevaron atado como si fuera un criminal, y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, ¿no es cierto? Poncio Pilato, hermanos, está con él. Vean versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo dices, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Por qué no responde nada nuestro Señor? Ahorita lo vamos a ver, pero no responde nada. Hay muchas acusaciones ahora en contra de él. No responde nada. Versículo 13, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y después Poncio Pilato quiere dar a un hombre que se llama Barrabás a cambio del Señor Jesucristo. Vean el versículo 21. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que suelte? ¿Al Señor Jesucristo o a Barrabás? Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: ¿qué? Ya no eran las aleluyas ni los gloria a Dios, hermanos. ¿Ahora qué era? Crucifícale, porque no es el gobernador, no es la persona que nosotros deseamos. Incitado obviamente por ¿quiénes? Por aquellos líderes religiosos, hermanos. Los que vinieron el domingo están entendiendo un poquito más esta parte. Y entonces le dice: sea crucificado. Lo llevan estos soldados, y el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, como si esto, hermanos, lo sacara de la culpabilidad o la participación de este sacrificio, hermanos. Versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí están aceptando, hermanos, este sacrificio. Versículo 26, entonces lo soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para crucificarle. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Una compañía, hermanos, eran cerca de 600 soldados que acompañaban siempre al gobernador. Entonces tenía ahí 600 soldados alrededor, si no es que más, y empieza o continúa ahí después de los azotes. Empieza una situación muy cruel sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien no tiene pecado, quien está dando su vida por nosotros. Y observen versículo 29, y pusieron sobre su 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Esto es una como capa, era obviamente una capa de los soldados romanos, que uno de ellos se la quitó y se la puso para simular lo que el Señor decía ser. ¿Quién es? Para ellos, los soldados, según ellos y toda la gente judía, él no era el rey, pero tenían al frente de él no a Dios humano, sino a Dios también espiritual, nuestro Dios eterno, frente a ellos, y diciendo: él no es rey. Lo desvisten, le ponen la capa de este soldado y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Se dan cuenta? Están haciendo mofa de nuestro Señor Jesucristo, dándole una corona, dándole una capa y una caña en su mano derecha. Yo creo que buscaron ahí esta vara, esta caña, para simular su estrado, ser el rey, ¿no es cierto?
una caña sobre su mano derecha, e inclinando la rodilla delante de él. ¿Delante de quién es él? De Dios mismo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Le escarnecieron diciendo que salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza dolorosamente, hermanos, porque él ya tenía una corona en la cabeza, ¿no es cierto? Una corona de espinas que eran profundas. He hablado de este tema muy a detalle de cada una de las cosas que fueron poniendo al Señor, pero le escupían, observen ahí, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Era una cruz muy pesada, más de 90 kilogramos era lo que pesaban estas cruces. Y era obvio, hermanos, que el cansancio, el sacrificio que estaba dando, la pasión por la que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo era fuerte. No podía él cargar ya más esta cruz. Y en el sentido de la fortaleza, de la fuerza que el Señor ya no tenía, porque él la llevó hasta el final. Pero va Simón de Cirene y lo llevan para que tome la cruz y él continúe el camino. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Este vinagre lo que era una sustancia que podía ser como algo que podía adormecerte un poco, calmar el dolor, diluir tu dolor. Y el Señor Jesucristo lo prueba y dice: no, quiero estar en todos mis sentidos, quiero estar completamente sobrio sobre todas las cosas que van a acontecer, porque llega hacia un plan, ¿no es cierto? Él no toma nada de esto, más allá de esto. Y dice, cuando hubieron crucificado, versículo 35, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa pusieron o echaron suertes. Está haciendo referencia al Salmo 22, 18. Y quiero hacer una observación. Cuando tú lees los evangelios y cuando lees parte del Nuevo Testamento, es muy importante que veas las referencias del Antiguo Testamento, cómo se cumplen cientos de años atrás, se cumplen cientos de años adelante. ¿Te das cuenta? Con toda formalidad, sin que los detalles falten, se van cumpliendo, y es a donde quiero llegar. Por eso voy a ponerme aquí esta lectura. Y dice, y sentándose le guardaban allí, estaban ahí los soldados, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, ¿quién? El Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto era un desfile de vulgaridad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Estaban ahí, lo ponen al Señor Jesucristo como si fuera el mayor de los ladrones, en medio de dos ladrones. Y todos los que pasaban, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con su cabeza, hermanos? Estaban diciendo: tú no eres Dios. Todo el infierno, diría yo, todos los huestes de maldad ahí presentes, hermanos, moviendo las cabezas. Y cuando llegaron a este lugar, y cuando lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos y meneaban sus cabezas. Ponen el nombre, el título arriba de la cruz, le injuriaban. Y versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no lo hizo el Señor? O sea, es una buena pregunta. Si a otro salvó, ¿por qué él no se salva a sí mismo? No es que no tuviera poder para salvarse, hermanos. Él podía haberlo hecho, ¿no es cierto? Sin embargo, no baja. ¿Por qué? Por amor al Padre, por cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era ¿cuál? He ahí mi Hijo Jesucristo. En Él está la salvación. ¿De quiénes? Que te incluye ¿a quién? A ti y a mí. Ahí están los creyentes, hermanos. Confío en Dios. Libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Observen qué blasfemia, ¿no es cierto? No creían, y aquí es la clave, hermanos. Ellos no creían, a pesar de las profecías, ellos no creían que era el Cristo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y una bendición, hermanos, uno de estos ladrones al final, Dios ora por él, Cristo ora por él,
el Espíritu lo redarguye y él se entrega al Señor, ¿verdad? Lo narran otros evangelios. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Lo primero está en hebreo, Elí, Dios mío, lama sabactini, ¿por qué me has desamparado? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? Otra vez, clave, hermanos. No es el texto que quiero trabajar esta tarde, pero observen. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él, por su propia voluntad, ¿qué dice? Que entrega su espíritu. Es el momento, hermanos, en que lo entrega. Y he aquí que el velo del templo se rasgó. ¿En cuántas partes? En dos. Este velo del templo era la parte del templo, era la parte del lugar santísimo. Acuérdense que estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, y esa parte era la que solamente podía entrar el sacerdote principal. Y ahora en Cristo el velo es abierto, y por cierto, observen, dice, el templo se rasgó en dos partes. ¿De dónde? De arriba a abajo. ¿Por qué de arriba a abajo? Esto es para que ninguno pensara que algún hombre o persona llegó y cortó el velo y lo hizo desde abajo, sino que el velo fue cortado de arriba hacia abajo. Y el significado de esto es, se abre el velo, ¿para qué, hermanos? Solamente podía entrar el sumo sacerdote a poder interceder por los pecados de los demás, pero ese velo se abre, y cuando se abre, ahora todo mundo tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. Todo mundo tenemos acceso a Dios. Ahí está, hermanos, como el Señor Jesucristo nos abre el camino a nuestro Dios. Y después dice, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este es el único evangelio que narra esto, que se abren los sepulcros, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Muchos creyentes fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, primero resucita él, después salen otros muertos después de él. Esto seguramente, hermanos, por un tiempo, solamente por unos momentos, para que el milagro grandioso del Señor se siguiera observando. Estos muertos también salen ahí resucitando, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es un anticipo, hermanos, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice que el Señor un día vendrá por nosotros. Es un anticipo de lo que va a suceder en un futuro con nosotros también. El centurión, observen, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Este hombre... entiendo, hermanos, seguramente, y estoy confiado en eso, que este hombre sí creyó en el Señor. Cree y sabe muy bien que era Cristo el Señor, que era Dios, que era el Mesías venidero. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la de los 7 demonios, que el Señor había sacado a ella. Después veanlo, me parece que está en Lucas 8:2. Entre los cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y seguimos adelante, ha sido sepultado. Los hombres están preocupados porque el Señor Jesucristo había declarado que un día iba a resucitar, ¿no es cierto? Que ese cuerpo iba a ser restaurado, y ellos decían, ayúdanos. Mandan más guardas a la tumba para que esto no suceda. Y hermanos, en un sentido se cumple, ¿no es cierto? Ese templo del cual dijo que en los 3 días iba a restaurar, Él resucita ese templo. ¿Cómo es, hermanos? Después de semejante paliza, ¿no es cierto que el Señor aparece restaurado en la resurrección? Y es lo que veremos el domingo. Pero ahí está todo este panorama, hermanos, ahí. Esta tarde quisiera hacerles mención de lo que no hicieron caso estos judíos. Al igual que nosotros no podríamos hacer caso de lo que está por venir. Los judíos no hicieron caso de una profecía muy importante. Primero, hubo un asunto, hermanos, la profecía de la muerte de Cristo. Ellos no hicieron caso acerca de esto. Vamos a ver 2 puntos solamente. La profecía de la muerte de Cristo. Este evento, hermanos, fue profetizado. Hermanos,
por el profeta Isaías. Esta palabra fue una profecía dada por el profeta Isaías muchos años antes de que nosotros tuviéramos, o los mismos judíos tuvieran el Nuevo Testamento. Fue una palabra profetizada muchos años antes. Esta profecía fue dada con detalles. Era una profecía muy clara de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Isaías, vamos a repasar, vayan a sus Biblias, Isaías 53, versículos 1 al 12. Isaías 53, versículos 1 al 12. ¿Lo tienen? Si no, lo tenemos aquí arriba también. Y Isaías 53, versículos 1 al 12 dice, observen, vamos a analizarlo rápidamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías, judíos, a los gentiles que estaban ahí. Se cumplió entonces en la venida de Cristo a la tierra que el pueblo de Israel no iba a creerle. Se cumple esta profecía, está escrita ahí. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a los judíos y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, aquellos judíos y aquellos gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando los apóstoles, hermanos, llevaron por todo el mundo este mensaje, solamente algunos creyeron, muchos de ellos no, pero algunos pocos que le iban siguiendo creyeron. Y aún el día de hoy, lo pueden ver ustedes, muchos de los que profesan creer en el Señor aparentemente le siguen, pero no le están siguiendo, no están creyendo. No están creyendo que un día el Señor Jesucristo vendrá nuevamente por los suyos. Son muy pocos los que de corazón sí creen que el Señor Jesucristo va a venir en base al Evangelio que hemos recibido. Y cuando dice aquí, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se refiere, hermanos, se está dando a entender que Israel no reconoció el poder de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien sería su libertador espiritual. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que significa sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Israel no reconoce a Cristo en su vida. Versículo 2, obsérvenlo. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Obviamente, observen todo lo que hicieron en contra de él. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. La forma en que vino a este mundo, hermanos, amigos, la posición que asumió en él no concordaba lo que ellos esperaban de un rey. Eso es lo que significa aquí. Ellos esperaban a un Mesías muy diferente. Esperaban, hermanos, que surgiera un hombre de la alta sociedad, porque decían, va a ser un hijo de David, ¿no es cierto? Esperaban a alguien grande, a alguien que realmente viniera de la descendencia de David. Esta se había olvidado por muchos de ellos, hermanos. La descendencia de David ya no la reconocían, y para los judíos, José, que era el supuesto padre, que no era su padre del Señor Jesús, José no era más que un carpintero, aun cuando no fue su padre. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo fue quien concibió en María. Entonces, esto es lo que se da a entender con la frase como raíz de tierra seca. Ellos esperaban que apareciera en una forma impresionante, en una forma majestuosa, en una forma pomposa en público, pero no fue así, hermanos. También se esperaba que tuviera un rostro, un porte diferente. ¿Se acuerdan? Como ellos esperaban a alguien como a Moisés, alguien como a David. Moisés, ¿cómo era? Dice Hebreos 11:23, que era un niño hermoso. David, ¿cómo era, hermanos? Era rubio, hermoso. 1 Samuel nos dice que era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. En cambio, Jesucristo, hermanos, se manifestaría en una condición como humilde. Él llega en una condición humilde. Recuerdan que Él no llega en caballos y él entra a la ciudad de Jerusalén ¿en qué? En un burrito. Es como llega. Entonces empieza a decepcionarlos, hermanos. Ellos esperaban a un libertador, a un gobernador. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Si no en sus Biblias, váyanlo viendo, hermanos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Se esperaba que habría de disfrutar de una vida agradable, hermanos. Se esperaba que fuera humanamente atractiva su vida, pero al contrario, ¿qué dice el texto? Fue varón de ¿qué? De dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Sería despreciado, sería desechado, y dice el texto, sería, y ustedes no lo ven en el versículo 3 en sus Biblias, menospreciado. ¿Ya lo tienen aquí? Sí. Sí, ya está ahí, ¿verdad? Es que yo no lo tengo aquí otra vez. Sería menospreciado. Entonces, Isaías profetiza aquí, hermanos, el rechazo y el odio de la sociedad hacia el Mesías. Entonces, ese abuso, hermanos, que sufrió nuestro Señor Jesucristo, fue un abuso externo. ¿Por qué? ¿Fue a base de qué? Golpes, ¿no es cierto? Fue a base de un martirio excesivo, fue a base de latigazos, y no voy a entrar a detalles de esto, ya lo hemos platicado también, pero también fue interno, hermanos. Recuerdan que ustedes que muchos hablaban mal de él, meneaban la cabeza y por dentro pensaban en él. Entonces había una falta de gratitud de aquellos por los cuales el Señor Jesucristo había venido a salvarlos. Entonces la hermosura de la santidad y la belleza y la bondad no la podían ver ellos. ¿Por qué, hermanos? Para poder ver la hermosura, la santidad, la belleza de Dios, ¿qué necesitamos? Tener a Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Esto es algo que Dios nos da en el Espíritu, poder reconocer su belleza, observar su belleza, porque únicamente esa belleza se discierne espiritualmente, hermanos. Y ellos no la podían observar en ese momento. Fue rechazado como si no valiera nada. Voltearon su rostro ahora contra él, mostrando una gran repulsión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, ciertamente que llevó nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué, hermanos? Nuestros dolores. Las enfermedades que él llevó eran nuestras. Él sufrió nuestros dolores. No significa que nos va a quitar todo el dolor físico, enfermedad. También lo he platicado con ustedes. El asunto, hermanos, es que sí lleva nuestra enfermedad. ¿Y cuál es? ¿Cuándo termina nuestra enfermedad, hermanos? Estando ya en la presencia de Cristo. El pecado, que es una enfermedad en nosotros, ahí concluirá. Él tomó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, dice la Escritura. El punto es que Isaías decía que el Mesías sufriría las consecuencias de lo que nosotros como pecadores deberíamos haber sufrido. Es decir, Él va a sufrir las tristezas, Él va a sufrir las penas de lo que nosotros debíamos haber sufrido. Versículo 5 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido por nuestras rebeliones, heridos. Él fue herido con la lengua, hermanos, por decirlo así, cuando le contradecían, cuando le calumniaban, cuando decían toda clase de males en contra de él, hablaban mal de él. Fue también herido por la obra al recibir, insisto, toda clase de golpes. Fue azotado, ¿no es cierto?, sin misericordia, no conforme a los azotes judíos, sino conforme a los azotes romanos. Pilato lo llevó a cabo este tipo de azotes con la intención de querer liberar al Señor, pero realmente esto fue el principio de la crucifixión. Eso fue lo que lo llevó también. Este versículo entonces es el punto central, observen, hermanos y amigos, es el punto central de la sustitución, de la doctrina de la sustitución, es el punto central de la doctrina de la expiación divina. Observen, más el herido fue, ¿por quién? Por nuestras, por tus rebeliones, por mis rebeliones, mas él fue molido, ¿por quién? Por nuestros, otra vez ahí estamos incluidos, pecados. ¿El castigo de qué? Nuestras, ¿no es cierto? Nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y aquí la pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te llevaste todo lo que yo merecía? ¿Por qué hiciste todo esto y atravesaste por todo esto? Los judíos no podían entenderlo. Pero mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes por qué lo hizo? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Él atravesó todo esto por amor, hermanos. Por su llaga, que dice,
fuimos otra vez. Observen la palabra nuestras, nuestros, nuestra, nosotros. Estamos involucrados ¿en quién? En la salvación. Somos salvos por medio de Cristo, hermanos. Él fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros somos los que deberíamos estar ahí. El Señor Jesucristo sufrió no por su propio pecado, porque observen, Él no tuvo pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 14, sino que sufrió porque era el sustituto, o el sustituto de ¿quién? De nosotros los pecadores. Por su llaga hemos sido salvos, nuestros pecados perdonados. Y observen, versículo 6, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos. Y aquí está, ¿no es cierto que todos nosotros nos descarriamos? ¿No sigue habiendo un pecado hoy en día, hermanos? Sabemos que Cristo va a venir, pero ¿cuál es nuestra manera de vivir, hermanos? ¿O cuál es la manera de vivir del mundo? Adulterio, engañando a esposas, esposos, engañando a hijos, ¿no es cierto? Contaminando el cuerpo, asesinando, violando, rapto. Aquí está, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tal cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros, hermanos. Todos somos pecadores, nos descarriamos, nos desviamos en nuestro propio curso. Cada uno de nosotros quiere tomar su propia voluntad, cada uno quiere tomar su propia ruta, hasta meternos en dónde, hermanos. Cuando tú tomas tu propia voluntad, ¿qué haces? ¿En qué rutas te metes? En tu pecado, en tus propias tragedias, en tus propias dificultades. Y nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? Estás ahí por tu propio pecado. Pero qué precioso, hermanos, cuando dice una palabra clave aquí, la pongo en este círculo. ¿Más qué, hermanos? Más Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo el pecado. El Mesías venidero, hermanos, echaría entonces en sus hombros, echaría sobre sus espaldas, ahí en la cruz, las consecuencias de todos los pecados que el hombre cometa. ¿Te das cuenta? Muy importante. Dios en Cristo va a redimirte y tú no tendrás que cargar más con estos pecados. Dios trató al Señor, si lo ves así, como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. Lo trató como si Él fuera todos los creyentes, todos los que estamos en Él. Aunque el Señor, recuerden, fue inocente y fue sin pecado. Pero esto lo hizo Dios a su Hijo para que la ira de Dios no fuera con los hombres y la justicia de Dios quedara satisfecha ¿en quién? En Cristo. Y de esta manera la justicia de Cristo pueda quedar acreditada a favor de ¿quiénes, hermanos? De nosotros los pecadores. Y continúa el versículo 7. Angustiado él y afligido, ¿no abrió qué? ¿Se acuerdan del pasaje en Mateo? ¿Cuántas veces reclamó el Señor? ¿Cuántas veces dijo, no, yo soy inocente, yo no cometí nada? Fue él, fue ella, como diría Adán y Eva, ¿no es cierto? Fueron ellos quienes han transgredido, fueron ellos quienes no han sido rebeldes. ¿Cuál palabra abrió, hermanos? Siendo el rey mismo, no dijo nada. ¿Por qué? Otra vez, sería impresionante entender esto, hermanos. Porque Él tomó nuestro lugar, Él por amor quiere dar la salvación a nosotros. Se procedió contra Él, hermanos, como si fuera un ladrón, como si fuera un malhechor, ¿no es cierto? Esta fue la forma en que lo trataron. De esa forma se le arrestó, lo tomaron, lo ataron, lo tuvieron en custodia, lo acusaron, lo juzgaron, lo condenaron, pero el Señor no dijo absolutamente nada. Se sometió totalmente a todos estos opresores. Fue llevado al madero como Cordero de Dios que quita, ¿recuerdan ustedes? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero a sacrificar que se menciona ahí en Éxodo capítulo 12. Este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra con los vivientes, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Uno de los juicios más malvados, hermanos, fue el del Señor Jesucristo. Fue uno de los juicios más terribles, más difíciles, más mal llevados. Y esta palabra, esta frase de fue cortado de la tierra, nos da a entender tanto la violencia de la muerte con la que sufrió el Señor,
como la injusticia de su condenación. Fue cortado de la tierra, fue violentamente quitado, hermanos. Entonces el Señor perdió su vida, si quieres verlo así, de forma muy prematura. Su partida, ¿a qué año fue, hermanos? A los 33 años. Pero esto era para ser el sustituto de los judíos, de la ira de nuestro Dios, quien por este mérito iban a recibir la salvación, al igual que tú y yo la podemos recibir. Versículo 9, nada más, viendo esta profecía, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Quiénes eran estos impíos, hermanos? Los judíos, pero aparte, ¿quiénes eran? Obviamente los dos ladrones, hermanos. Era como una blasfemia más, observe, y como una burla más. Fue crucificado en medio de ¿quién? De dos ladrones, como si él fuese el peor de los ladrones a quien debían ajusticiar. ¿Se dan cuenta? Y luego, versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios fue que el Señor, ¿qué, hermanos? Muriera, que el Señor padeciera. Su muerte fue la paga del pecado, y para vivirle el linaje, el Señor Jesús debía resucitar de entre los muertos, hermanos. Para vivir para tener este linaje, debía resucitar de entre los muertos, y esto aconteció posteriormente, y de esta forma el Señor resucita. Lo veremos el domingo, pero ahí está, hermanos. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y versículo 11 dice, verá que el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Toda su difícil tarea, hermanos, no va a ser en vano, o no fue en vano. Este martirio, esta pasión de Cristo no fue en vano. ¿Por qué? Porque venía con un propósito. ¿Cuál fue el fruto, hermanos? La satisfacción completa de que los pecadores podamos ser redimidos en nuestro Señor Jesucristo. Y al final dice, en este versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le daré parte con los grandes. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2, versículo 9, cuando dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? En los grandes, el más grande, nuestro Señor Jesucristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Un día todos, hermanos, creyentes o no creyentes, van a doblar su rodilla al reconocer, vivos o muertos, van a reconocer, el Señor es y fue Jesús, el libertador, el Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto que acabamos de ver así rápidamente, hermanos, fue profetizado por Isaías cientos de años atrás. ¿Y qué pasó con estas personas? No lo creyeron. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día, hermanos? Necesitamos creerlos. Hay beneficios. Hay beneficios cuando tú crees en la cruz. Hay beneficios cuando tú crees en Cristo Jesús. Y son algunos beneficios que te quiero mostrar aquí. Uno de los beneficios que trae el Señor a tu vida, cuando tú sabes y entiendes el sacrificio, y te los digo rápidamente, nos da libertad del pecado. Cuando tú crees en Cristo, Él trae libertad de tu pecado. ¿Por qué? Porque como hemos venido viendo en el texto, Él tomó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras iniquidades, Él nos ha perdonado. Seguirás pecando, ciertamente, pero tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. La causa de su sacrificio fue por nuestros pecados, según Isaías 53, versículos 5 y 6. No existe pecado que Dios no pueda perdonar, no existe pecado que Dios no pueda limpiar. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué?
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado que cada uno de nosotros hemos cometido ha dañado nuestras vidas, nos ha desviado del camino de Dios, pero en la cruz del Calvario nos acercó el Señor Jesucristo al Padre, perdonándonos de nuestros pecados. Otro beneficio es que la cruz nos liberó del poder y de la autoridad de Satanás. Aún Satanás, hermanos, aunque pienses este príncipe de maldad que está gobernando hoy en día, ya está derrotado. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás está derrotado, hermanos. No hay más por qué tengamos que tener pendiente. Uno de nuestros enemigos aférrimos está derrotado. Tu carne también está dominada. Y el mundo también, hermanos, ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Otro beneficio es que nos liberó del viejo hombre. Ya no somos esas viejas criaturas, hermanos. Él os dio vida, dice Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, esto es a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos liberó ya de esa rebeldía, hermanos, de ese viejo hombre. También el beneficio es que la cruz nos libera del mundo, Gálatas 6:14, pero lejos estés de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos acceso directo por medio de Cristo, también otro beneficio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Tenemos acceso directo a Él. Y una cosa más, hermanos, tenemos vida eterna. Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No creyeron los judíos. El Señor Jesucristo vino, nos dio salvación en la cruz. Nosotros hoy sabemos, hermanos, que Cristo va a regresar. Él ya resucitó. Él no está muerto. Este domingo vamos a hablar acerca de la resurrección. Él ya resucitó, no está muerto. Él ha prometido venir por nosotros. ¿Lo creemos? En la cruz está la salvación. En Cristo, en el derramamiento de su sangre, está la salvación. Yo creo que es el tiempo de que dejemos de pensar a nuestra propia voluntad y dejemos que el Señor nos guíe bajo su palabra, en que en Cristo está la salvación. En el poder de la cruz está la salvación. Vamos a invitar al coro que pase a cantar precisamente acerca de este tema, hermanos.